Mi nombre es Walter. Tengo 82 años. Y hay algo que necesito contarte sobre una mañana de martes en noviembre, unos 3 meses después de que Linda Benítez muriera. Estaba en la cocina, simplemente allí, parado. El café se enfriaba en la encimera, y me di cuenta de que no recordaba la última vez que había dicho una palabra en voz alta. Ni a nadie, ni a mí mismo. Me quedé allí e intenté contar los días. Llegué a 5. 5 días sin una sola palabra hablada. Y lo que más me asustó no fue el silencio, fue que no me había dado cuenta. Quiero hablarte de lo que es vivir solo. No la versión romántica que la gente imagina, una soledad pacífica, leyendo junto a la ventana, sin rendir cuentas a nadie. La versión real, esa para la que nadie te prepara, la que tuve que descifrar yo mismo, la mayoría de las veces tras equivocarme primero. Llevo 8 años viviendo solo, y he cometido casi todos los errores que un hombre de mi edad puede cometer en esa situación. Algunos fueron pequeños, otros me costaron más de lo que quiero admitir. No voy a darte un sermón, solo voy a contarte lo que me pasó, en lo que caí y de lo que logré salir. Tú quédate con lo que te sirva. El primer error, uno muy grave, fue pensar que estar ocupado era lo mismo que estar bien. Después de que Linda Benítez falleciera, me volqué en la casa. Proyectos, reparaciones, la valla del jardín trasero necesitaba arreglos desde hacía 2 años y de repente era urgente. Los canalones, un escalón suelto en el porche que quería parchear desde la primavera anterior. Me puse con todo como si tuviera una fecha de entrega. Mi hija Karen Benítez llamó un sábado y le dije que estaba liado con algo. Le dije que la llamaría luego. No la llamé. Mi hijo Daniel Benítez pasó por casa una vez, al principio, y lo llevé por todo el patio mostrándole todo lo que había hecho. Él asintió al ver la valla, asintió al ver los canalones, y luego dijo en voz baja: «Papá, ¿pero tú cómo estás?» Yo dije: «La valla ha quedado bien, ¿verdad?» Él no insistió. No somos una familia que insista. Y seguí adelante, sin parar, arreglando cosas, porque mientras hubiera algo roto que reparar, no tenía que sentarme a sentir nada. Eso es lo que estaba haciendo en realidad. No estaba arreglando la casa, estaba evitando la casa, evitando el silencio que había dentro. Terminé la valla en diciembre, los canalones, el porche, la puerta del cobertizo que se atascaba desde hacía años, todo listo. Y entonces no quedó nada más que arreglar. Me senté en esa cocina. Pasaron 5 días sin que saliera una palabra de mi boca, y finalmente comprendí de qué había estado huyendo. El silencio, cuando no hay nada que lo llene, tiene un sonido propio. Intenté solucionarlo de la forma en que solucionaba la mayoría de las cosas en mi vida. Sistemáticamente, prácticamente. Hice una lista, la escribí en papel, lo que te da una idea de lo en serio que me lo tomaba, de formas de salir más de casa. La ferretería. El restaurante de la carretera nacional donde solía parar a tomar café a veces. El centro de veteranos que está a unos kilómetros. Fui primero a la ferretería. Deambulé por los pasillos durante 40 minutos comprando cosas que no necesitaba. Un nivel nuevo, unos tornillos para la madera, un paquete de papel de lija de un grano que ya tenía en casa. Gasté 12 euros y no hablé con nadie excepto con el cajero, que me dijo que pase un buen día, sin darle ninguna importancia. Probé en el restaurante. Me senté en la barra. La camarera, una chica joven, de unos 25 años, me rellenó el café 2 veces y no me preguntó nada. Me comí mis huevos. Me fui. Me quedé sentado en la camioneta en el aparcamiento unos minutos antes de conducir a casa. Pensé: bueno, quizás así son las cosas ahora. Estás rodeado de gente, pero no con ellos. Quizás ese es el trato que te toca aceptar. Fui al centro de veteranos un jueves por la tarde. Había unos 12 hombres allí, la mayoría mayores que yo, algunos de mi edad. Televisores encendidos, algunas partidas de cartas. Me serví un café y me quedé cerca de la pared unos 20 minutos y luego me fui. Conduje a casa. Me hice un sándwich. Me lo comí de pie en la encimera, como me había acostumbrado a hacer. Simplemente allí parado sobre el fregadero, sin siquiera sentarme,
como si las comidas hubieran dejado de merecer el esfuerzo de usar una silla. Mi hija Raquel Benítez llamó esa semana. Ella tiene una forma de preguntar las cosas directamente con la que nunca me he sentido del todo cómodo. Me dijo: «Papá, ¿estás comiendo comidas de verdad? Quiero decir, en la mesa». Dije: «Por supuesto». No me creyó. Lo supe por el silencio que siguió. Tenía razón al no creerme. Quiero decirte algo sobre eso de comer de pie en la encimera, porque sé que suena trivial. No parecía trivial en ese momento. Parecía eficiencia. Una sola persona no necesita poner toda la mesa. Linda Benítez solía poner la mesa todas las noches. Manteles individuales, las servilletas buenas si venía alguien, o las normales en una noche cualquiera, pero siempre ponía algo. Todo un ritual. La había visto hacerlo durante 46 años sin fijarme de verdad. Cuando ella se fue, me dije que la mesa era para las visitas, para cenas familiares, para ocasiones especiales. Pero la verdad era que cada vez que miraba esa mesa, veía su sitio vacío. Y era más fácil quedarme de pie en la encimera y no mirar. Esto va a sonar ridículo, pero yo seguía sentándome en mi silla de siempre. Su silla se quedaba vacía frente a mí, y era insoportable. Así que dejé de sentarme por completo. Me quedaba de pie en la encimera comiendo cereales a las 7 de la mañana, como si tuviera prisa por ir a algún lado. No tenía ningún sitio a donde ir. Tenía mucha prisa por evitar una silla. El segundo intento fue peor. Decidí, y soy consciente de que esto suena a lo que hace un hombre de mi edad cuando se queda sin ideas, reorganizar el garaje. No sé qué estaba pensando. El garaje estaba bien, no organizado exactamente, pero era funcional. Sabía dónde estaba cada cosa de esa forma en que lo sabes cuando pusiste algo en un sitio hace 15 años. Pasé 3 días sacándolo todo, clasificándolo, etiquetando cajas con una etiquetadora que había comprado específicamente para esto. Me costó hasta la mitad del segundo día darme cuenta de que lo estaba haciendo de nuevo. Construyendo un muro a base de tareas, ocupando mis manos para no tener que ocupar mis pensamientos. Al final del tercer día, el garaje estaba impecable. Me quedé en la puerta mirándolo. Y luego entré, me senté en la cocina y pensé, ¿y ahora qué? Lo que pasa con el duelo y con estar solo en realidad es que puedes huir de él un tiempo, pero es paciente. No se cansa. Tú sí. Yo estaba cansado. Por esa época pasó algo que no planeé. Tomás Reyes, el vecino, había estado trabajando en su furgoneta casi todo el domingo. Podía oírlo a través de la ventana de la cocina. En un momento dado, salí a recoger el correo y él levantó la vista y dijo: «¿No tendrás por casualidad un juego de llaves de vaso de media pulgada? El mío se me ha extraviado». Dije que sí. Él dijo: «Te lo devuelvo en 1 hora». Yo dije: «Quédatelo todo el tiempo que necesites». Él asintió y volvió a su furgoneta. Yo volví a entrar. Eso fue todo. Esa fue la conversación. Pero algo en eso, el simple hecho de que me pidieran algo, de ser útil por una razón específica y concreta, se quedó conmigo el resto de la tarde. Cené en la mesa esa noche, la primera vez en mucho tiempo. No hice un espectáculo de ello. Simplemente me senté. No sé por qué ayudó. No estoy seguro de poder explicarlo aunque lo intentara. El tercer intento fue el que casi acaba conmigo. A los 5 meses decidí que simplemente iba a dejar de luchar, aceptar la soledad, hacer que funcionara para mí. Había leído en alguna parte, una de esas cosas que lees y de las que desconfías de inmediato, que las personas mayores que viven solas informan de altos niveles de satisfacción, autosuficiencia, libertad. Decidí que iba a estar satisfecho, como si fuera un proyecto. Puse la casa exactamente como yo quería, sin compromisos. Comía cuando tenía hambre, dormía cuando estaba cansado, veía lo que quería en la televisión, ponía el termostato como me daba la gana. Y durante unas 2 semanas esto pareció funcionar. Pero esto es lo que pasó. Dejé de llamar a la gente porque no quería necesitarlos. Me decía a mí mismo que eso era independencia. Lo que era, en realidad, era orgullo disfrazado de paz. Mi hermana Leonor, Eli Benítez,
Ella siempre ha visto más de lo que yo dejo ver. Llamó una tarde y dijo: «Walter, ¿cuándo fue la última vez que saliste de casa?» Lo pensé. Dije: «Estuve en la ferretería la semana pasada». Ella dijo: «No me refiero a eso». Dije: «Estoy bien, Nelly». Ella dijo: «Sé que lo estás. Te lo pregunto de todos modos». Hubo una larga pausa y dijo: «Voy a subir en coche el sábado». Empecé a decir que tenía cosas que hacer. Ella dijo: «Nos vemos el sábado». Vino, trajo comida, demasiada, como hace siempre, como si estuviera alimentando a una familia entera y no a un hombre testarudo. Nos sentamos a la mesa de la cocina. Hablamos durante mucho tiempo de cosas sin importancia. De nuestro hermano Roberto Rob Benítez, que se ha aficionado a la carpintería tras jubilarse y se lo toma demasiado en serio. De un viaje que ella había hecho con su grupo de la parroquia. De nuestro padre, Jorge Benítez, brevemente, de esa forma cuidadosa en que siempre hemos hablado de él, reconociéndolo sin profundizar demasiado. En un momento dado, miró la cocina y dijo: «A Linda Benítez le gustaría lo que has hecho con el sitio». Yo no había hecho nada. Estaba exactamente igual, pero sabía a qué se refería. «Quiero detenerme aquí un momento y hablarte de la seguridad, porque importa más de lo que debería haberme importado. Hay un hombre 2 calles más allá, lo llamaré Paco, no le importaría, que se cayó en su baño el invierno pasado. Resbaló. Se rompió 2 costillas contra el borde de la bañera. Se quedó allí tumbado cerca de 4 horas antes de que su hijo llamara por casualidad, no obtuviera respuesta y fuera para allá. 4 horas en el suelo frío de un baño. Cuando me enteré de eso, hice algo que había estado posponiendo porque sentía que era admitir algo que no quería admitir. Entré en Internet, con la ayuda de Raquel Benítez, y conseguí uno de esos botones de alerta, de los que se llevan colgados al cuello. Me lo puse e inmediatamente me sentí ridículo. No se lo dije a nadie durante 3 semanas. Luego, una tarde, resbalé bajando los escalones traseros. Solo un tropiezo, nada grave. Me agarré a la barandilla. Y me quedé allí un momento con la mano en el poste y pensé en Paco en el suelo de aquel baño. He llevado el botón cada día desde entonces. También puse mejores luces en el pasillo. Me deshice de 3 alfombras pequeñas que a Linda Benítez le encantaban y que yo había conservado por lealtad. Ella habría sido la primera en decirme que las quitara, sinceramente. Era así de práctica. La casa parecía un poco vacía sin las alfombras. No me importó. Hay algo más en lo que me equivoqué y que tardé más en ver. Dejé de ir al médico, no exactamente por miedo, más bien por un hábito que había tenido toda la vida. No vas a menos que algo esté realmente mal. Aguantas, esperas a ver. Lo manejas tú mismo. Cuando Linda Benítez vivía, ella llevaba la cuenta de estas cosas. Ponía las citas en el calendario y luego me las recordaba 4 veces. Yo actuaba como si fuera una pequeña molestia. No sabía que dependía de ello. Unos 18 meses después de su muerte, finalmente pedí una cita, solo porque la rodilla me dolía tanto que ya no podía fingir lo contrario. El médico revisó unos análisis que decía que estaban pendientes desde hacía tiempo. Mi presión arterial no estaba donde debería. Había estado así un tiempo, pensaba él. Me miró por encima de sus gafas y dijo: «Señor Benítez, ¿quién cuida de usted?» Dije: «Yo me cuido solo». Él dijo: «¿Y cómo está funcionando eso?» No respondí. He vuelto cada 6 meses desde entonces. Ahora lo pongo yo mismo en el calendario y no necesito que nadie me lo recuerde. Fue una pequeña cosa que decidí que podía hacer de forma diferente. La soledad, y voy a usar esa palabra claramente porque no tiene sentido andar con rodeos, la soledad de vivir solo cuando eres mayor no es lo que la gente piensa. La gente imagina la soledad como tristeza, y a veces lo es, pero sobre todo es algo más silencioso. Es comer y no recordar el sabor. Es ver algo divertido y no tener a nadie a quien mirar. Es decir algo en voz alta, un comentario, una pequeña observación, y que simplemente desaparezca en la habitación. 46 años de matrimonio me entrenaron para compartir pequeñas cosas con alguien. Y luego no hubo nadie con quien compartirlas. Y no sabía qué hacer con ellas.
así que dejé de fijarme en ellas. Ese fue el verdadero coste, no la tristeza, el entumecimiento, la lenta contracción de aquello a lo que prestas atención. Lo que empezó a cambiar las cosas no fue una decisión, no fue un plan, fue lo más carente de drama que puedas imaginar. El hijo de Tomás, Lucas Reyes, tiene 9 años, un niño de pelo oscuro, callado para su edad, el tipo de silencio que no es timidez, simplemente es su estado natural. No hace muchas preguntas, observa las cosas. Una tarde estaba esperando en la entrada a que su padre llegara a casa, y estaba tardando más de lo previsto. Yo estaba en el jardín haciendo algo, ni siquiera recuerdo qué, y él simplemente se sentó allí, completamente a gusto, sin necesitar nada de mí. Después de un rato dije, ¿quieres ver cómo funciona esto? Estaba haciendo algo con el grifo del jardín para protegerlo del frío. Él se acercó. Se lo enseñé. Observó cuidadosamente sin emitir un sonido. Cuando terminé, asintió, como si confirmara algo que ya sospechaba, y volvió al escalón. No hablamos de nada más. No necesitó irse de forma diferente a como había llegado. Pero entré en casa esa noche y me senté a la mesa. Y pensé en cómo existe un tipo de compañía que no requiere que actúes, que no requiere que estés bien, ni que seas interesante, ni que te expliques. Simplemente estar cerca de otra persona que no te pide nada. Había olvidado que eso era posible. Empecé a sentarme a la mesa en cada comida después de eso. Solo un plato, un tenedor, lo que fuera que hubiera cocinado. Pero sentándome, intencionadamente. Es una tontería. No es nada, en realidad. Pero volví a ser algo mío. He estado pensando en el propósito últimamente. Lo que significa a esta edad. ¿Qué aspecto tiene? Cuando trabajaba, no tenía que pensar en ello. El propósito estaba en la estructura del día. Te levantabas porque tenías que estar en algún sitio. Eras necesario de una forma específica y medible. Cuando eso terminó, cuando llegó la jubilación y no había nadie esperándome, ni turno al que llegar, ni razón para que el reloj de la pared importara, no supe con qué reemplazarlo. Lo pensé durante mucho tiempo. Intenté varias cosas. El centro de veteranos que mencioné, una clase de carpintería que alguien sugirió y que duró exactamente una sesión antes de que decidiera que no quería aprender carpintería de un extraño en el gimnasio de un centro cultural. Lo que encontré, finalmente, fue algo pequeño, no una misión, solo algo. La biblioteca del pueblo tiene un programa donde voluntarios ayudan a la gente con tareas básicas. A veces es solo leer en voz alta, a veces es sentarse con alguien mientras rellena formularios que no puede gestionar solo. Empecé a hacer eso los martes por la mañana. Nada heroico, nada que requiera que sea alguien que no soy. Pero voy, y alguien me está esperando. Y durante esas 2 horas, los martes por la mañana, soy específicamente útil para una persona específica. Eso es suficiente. No sabía que eso sería suficiente, pero lo es. La parte financiera tampoco la tenía prevista, y te lo contaré brevemente porque me avergonzó en su momento, y creo que esa vergüenza fue exactamente la respuesta equivocada. Linda Benítez y yo nos habíamos dividido las cosas como hacen muchas parejas durante años sin planearlo. Ella sabía lo que había en la despensa, y yo sabía lo que había en las cuentas. Cuando ella se fue, descubrí que no sabía tanto como suponía. Había cosas que había firmado y olvidado, pagos automáticos que no sabía que existían, dinero que iba a sitios que no podía rastrear. Daniel Benítez se sentó conmigo una tarde entera y lo revisamos todo. No me hizo sentir estúpido, lo cual fue un detalle por su parte. Solo me ayudó a construir un sistema que yo pudiera manejar. Ahora sé dónde está todo. Sé lo que entra y lo que sale. Sé dónde están los documentos si algo me pasa. Me costó unas 5 horas de honestidad incómoda llegar ahí. Debería haberlo hecho antes. Voy a decirte una cosa más y luego te dejaré tranquilo. Hace aproximadamente un mes puse la mesa para 2. 2 manteles individuales, 2 vasos de agua, 2 juegos de cubiertos.
Me senté a cenar como si hubiera alguien frente a mí. No sé por qué lo hice. No lo planeé. Me senté y la silla seguía vacía, igual que siempre. Pero algo era diferente. No era con la ausencia con lo que me estaba sentando. Era con el recuerdo de alguien. Son cosas distintas, y tardé mucho tiempo en entenderlo. Me comí toda la cena. No me quedé de pie en la encimera. Me senté. Después lavé los 2 vasos. Doblé las 2 servilletas. He estado aquí 82 años. He estado en esta casa 50 de ellos. He sobrevivido a la mayoría de las personas que me conocieron cuando era joven y sigo aprendiendo, poco a poco, que estar solo y sentirse solo no son la misma cosa. Que hacerse mayor no tiene por qué significar hacerse más pequeño. Algunas mañanas me levanto y la luz entra por la ventana de la cocina con un ángulo particular, esa luz amarilla de la mañana temprano. El café se está haciendo y la casa está en silencio, y por un momento todo es exactamente como es. Ni mejor de lo que quiero que sea, ni peor. Exactamente lo que es. Y eso es algo. Eso no es nada. Gracias por sentarte conmigo esta noche. Si algo de lo que he dicho te ha servido, me alegro por ello. Y si quieres volver a sentarte conmigo, aquí estaré. Intentando descifrarlo todavía, igual que tú. Cuídate, sea lo que sea que eso signifique para ti.